Buenos días, vamos a iniciar la capacitación sobre aspiración de secreciones. Esta está dada por las estudiantes de la Facultad de Enfermería de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Tenemos que principalmente el oxígeno se encuentra en la atmósfera y este constituye el 21% del aire inspirado y es adecuado para todas las células vivas del ser humano. Hay que entender que existen factores que afectan la función respiratoria. Esto puede ser la edad, ya que diferentes pacientes no es lo mismo un niño a tener un anciano o un adulto. El entorno también en el que vivimos, ya que en la ciudad hay más contaminación, o también puede ser por la presión, la diferente altitud, el estilo de vida que tiene cada uno y el estrés. También si existen pacientes que consumen ciertos medicamentos, ya que hay algunos que son sedantes, como las benzodiazepinas y los ansiolíticos. También se encuentran los barbitúricos y los narcóticos que deprimen el sistema respiratorio. Para poder entender este tema, se tiene que recordar un poco de la anatomía de la vía aérea y recordar también que existe la vía aérea superior y la inferior. En la superior tenemos que se encuentra la cavidad nasal, la nasofaringe, la faringe y la laringe. Después tenemos la tráquea y los bronquios principales. A partir de aquí ya empieza la vía aérea inferior y pues esto es importante recordarlo, ya que pues los senos paranasales se compone de la cavidad nasal y los cornetes nasales, que esto pasan diferentes arterias y es lo que humedece y da la calefacción al aire que se inspira. Tenemos también el vestíbulo nasal, la laringe y la faringe, por donde está atrás de la orofaringe, y pues la laringe, que se compone de la epiglotis, el cartílago tiroides y el cartílago cricoides. La tráquea, que aquí se encuentra la carina, que es la que da la separación del bronquio derecho e izquierdo. Y pues después de ahí ya vienen los bronquios segmentarios. Ya después de esto se encuentran el pulmón derecho y el pulmón izquierdo, ya que se encuentra la cisura horizontal y la cisura oblicua, que nos va a dar también el lóbulo medio y el lóbulo inferior. En el pulmón izquierdo solo son dos lóbulos y solo se encuentra la cisura oblicua. Bueno, está la región respiratoria, que es la boca, la laringe y la faringe, que está conformada por la faringe, que es la epiglotis, que pues transforma tanto el aire como los alimentos. La laringe, que son las cuerdas vocales, pues esta su función es dar paso al aire y se encarga de la fonación. Los bronquios, que son los bronquiolos, y los alvéolos pulmonares, y pues las fosas nasales, la tráquea, que es el encargado de la vía respiratoria principal, que conduce a los pulmones, y los pulmones pleural y los líquidos pleural. Pues iremos por partes. En esto nos especificaremos en la región respiratoria, en la tráquea.
que esta es la prolongación de la laringe que se inicia a nivel del borde inferior de la vértebra cervical y termina a nivel del borde superior de la quinta vértebra torácica, donde se bifurca en el mediastino en dos bronquios. La parte membranosa posterior de la tráquea es aplanada y contiene fascículos de tejido muscular liso de dirección transversal y longitudinal que a este van a asegurar los movimientos activos de la tráquea durante la respiración, tos, entre otros. Después seguimos con lo que son los bronquios y sus ramificaciones, que a nivel de la sexta vértebra torácica de la tráquea se divide en dos bronquios principales, que son los derechos e izquierdos, que estos se dirigen asimétricamente hacia los lados. El bronquio derecho es más corto, con 300 de ancho, y se aleja de la tráquea casi en un ángulo obtuso, mientras que el bronquio izquierdo es más largo, de entre unos 4 o 5 centímetros, más estrecho y más horizontal. El interior de los pulmones se dividen en bronquios de menor calibre, dando lugar a los llamados bronquiolos, que se van a subdividir progresivamente en bronquiolos de primero, segundo y tercer orden, finalizando en el bronquiolo terminal, bronquiolo respiratorio, conducto alveolar, sacos alveolares y atrios. Después seguimos con lo que son los pulmones, que como sabemos los pulmones son los órganos esenciales de la respiración, son ligeros, blandos, esponjosos y muy elásticos, que se reducen a una tercera parte de su tamaño cuando se abre la cavidad torácica. Y como nota tenemos que el pulmón izquierdo está dividido en un lóbulo superior, que presenta la escotadura cardíaca en donde se sitúa el corazón, y un lóbulo inferior que, a comparación del pulmón derecho, está dividido en tres lóbulos, que es el superior, medio e inferior. Bueno, está la región respiratoria, que son los pulmones. Bueno, este es el hilo de cada pulmón que se encuentra cerca del centro de la cara interna. Está rodeada por la pleura y es la zona por donde pasan las estructuras que entran y salen, pues, cada pulmón. Ya sea las arterias, las venas, los bronquios, los nervios, los vasos, los ganglios linfáticos. Y pues está conformada por los pedículos pulmonares que estas también están rodeadas por pleura, y que este es un modo, perdón, de los pedículos que unen la cara interna de cada pulmón al corazón y a la tráquea. Bueno, bueno, y pues estas son unas ramas de las arterias pulmonares que distribuyen sangre venosa en los pulmones para que estos puedan oxigenar. Y pues están acompañadas a los bronquios, que pues de tal modo hay una rama en cada lóbulo y en cada segmento broncopulmonar, y pues cada área también funcional del pulmón. El alveolo es la unidad respiratoria que pues es la zona del pulmón que está aireada por un bronquiolo respiratorio, y pues cada bronquiolo se divide en varias llamadas conductuales, que son los alveolos que a su vez se abren a numerosos sacos alveolares o alveolos. Y pues tenemos como las estructuras accesorias llamadas pleuras, que estas son membranas cerosas que se tapizan en una cavidad corporal que no está abierta al exterior, y estos recubren los órganos que se encuentran en su interior, que en este caso van a ser los pulmones.
También tenemos lo que es el mediastino, que en la cavidad torácica presenta 3 divisiones principales, que son las cavidades pleurales derecha e izquierda, y el mediastino, que es la parte media, como su nombre lo indica, y por tanto está entre 2 cavidades pleurales que se extienden desde el orificio superior del tórax hasta el diafragma, y desde el esternón y los cartílagos costales hasta la superficie anterior de las 12 vértebras torácicas. Este contiene el corazón y los grandes vasos, la tráquea y los bronquios, el timo, el esófago, los nervios frénicos y los nervios vagos, y el conducto torácico y ganglios. Como segundo punto tenemos la fisiología de la vía aérea. Y pues, ¿qué es la fisiología? Este nos dice las funciones y los mecanismos físicos y químicos que se desarrollan de un sistema vivo que tiene como responsable del origen, desarrollo y progresión de la vida. En este caso, en el aparato respiratorio y su homeostasis, es que este va a contribuir a la equidad mediante el intercambio de gases del oxígeno y el dióxido de carbono, y este a su vez con el aire de la atmósfera, la sangre y la célula de los tejidos. Esto también es importante recalcarlo porque ayuda a ajustar el pH de los líquidos corporales durante la respiración, mientras que el cuerpo recibe el oxígeno y elimina el dióxido. Como ya se mencionó anteriormente, pues el aparato respiratorio va a estar formado de la nariz, faringe, laringe, la tráquea, los bronquios y los pulmones. Entonces, aquí es importante porque se divide en la zona de conducción, que va a estar formada por una serie de cavidades y los tubos interconectados fuera y dentro de los pulmones. Estos incluyen la nariz, la cavidad nasal, la faringe, la laringe, la tráquea, los bronquiolos y los bronquiolos terminales. Tienen como función principal filtrar y calentar y humedecer el aire y conducirlo a los alvéolos, que esto ya viene siendo la zona respiratoria. Y aquí es donde se intercambian los gases entre el aire y la sangre. Como ya dijimos, pues es importante mencionarlo porque pues permite el intercambio gaseoso, ayuda a regular el pH y contiene también la nariz, los receptores para el olfato. Y aquí mismo se filtra el aire inspirado por medio de las vibrisas y produce los sonidos vocales, la nariz, excretando también pequeñas cantidades de agua y de calor. Ahora bien, pasemos a la aspiración de secreciones. Tenemos que esta tiene como concepto principal la extracción de las secreciones del árbol traqueobronquial, que ya vimos, y como se puede ver en la imagen, ahí se encuentra muy bien los bronquios, los bronquiolos, la tráquea. Y este se da a través por varias vías, ya puede ser por la nariz, por la boca o por una vía aérea artificial, es decir, por una traqueostomía. Y esto se usa por medio de una técnica estéril para evitar las infecciones. Como objetivos de este procedimiento es que va a permitir en la persona el intercambio gaseoso a nivel alveolocapilar. Es importante recalcarlo y tenerlo muy presente. También que este a su vez nos va a permitir mantener la vía aérea permeable, favoreciendo la oxigenación pulmonar y previniendo las complicaciones que puedan ocasionar. También se pueden obtener muestras de las secreciones bronquiales, ya que el paciente puede presentar alguna infección. Bueno, ¿cuáles son los principios de la técnica de aspiración?
Tenemos que son 5, pero los más importantes es la hiperoxigenación y la hiperinsuflación. Esto puede ser dado por la bolsa de reanimación manual o con un respirador mecánico. Nos va a permitir que la aspiración se realice de manera segura sin reducir los niveles de oxígeno arterial. También nos viene diciendo la técnica estéril, ya que pues con esta nos permite que no haya una infección en el paciente. Y al igual también el drenaje postural, que nos va a facilitar la movilización de las secreciones hacia las vías aéreas superiores para que se puedan aspirar mejor. También se encuentra la hidratación sistémica y la humidificación del aire inspirado. Esto ayuda a reducir las secreciones para que se haya una aspiración y una expectoración más fácil. De todo esto es necesario observar la permeabilidad de la vía aérea y que el acúmulo de secreciones incrementa la resistencia de la vía aérea y el trabajo respiratorio. Esto también, si no se hace de la manera adecuada, puede causar una hipoxemia, una hipercapnia, una atelectasia o una infección. La dificultad para eliminar las secreciones puede deberse a una consistencia o a la cantidad o en los casos de aquellos pacientes que tienen la incapacidad para toser. Y pues tenemos distintas indicaciones. Una de ellas sería que la retención de secreciones es la primera indicación para realizar la aspiración. El signo más común de retención de secreciones es la presencia de ruidos agregados en los pulmones del paciente, especialmente roncantes en la región iliar. Si estos ruidos no desaparecen luego del acto de toser, el paciente tiene dificultad para eliminar secreciones. Tenemos que las enfermedades que requieren de aspiración debido a un exceso de producción de secreciones son enfermedades pulmonar obstructiva crónica, edema pulmonar, fibrosis quística o cualquier patología que deteriore los mecanismos de la tos, como depresión del sistema nervioso central, enfermedad neuromuscular. También pueden producir retención de secreciones y necesitan de aspiración. Esta aspiración es un procedimiento estéril realizado solo cuando es estrictamente necesario, no como una maniobra rutinaria. Tenemos como signos y síntomas que indican la necesidad de aspirar son el aumento de la frecuencia respiratoria y cardíaca en el paciente, intranquilidad y ansiedad en el paciente, secreciones visibles y obvias. Cuando la auscultación capte la presencia de ruidos estertores y sibilancias respiratorias y también la hipotensión arterial. Algunas contraindicaciones tenemos como absolutas que haya una obstrucción de la vía aérea por un cuerpo extraño, mientras que las relativas es que hay una presencia de broncoespasmo en el paciente, ya que la hiperactividad bronquial y la inflamación son dos procesos activos que se dan de momento y evitan el avance de la sonda, que se tendrá que administrar corticoides. Bueno, el equipo que vamos a utilizar para este procedimiento principalmente son los guantes estériles, el cubrebocas y la careta facial y pues, la bata. También la sonda de aspiración de diferentes calibres, pues ya podíamos usar, por ejemplo, el doble del número del tubo endotraqueal o el de 1/3 del diámetro interno del tubo endotraqueal. Esta debe ser suave y de punta roma. También las jeringas con solución estéril o sol fisiológico, pues ya sea también dependiendo de las características de la secreción. Los frascos con solución estéril, tanto como para sonda de aspiración de cavidad oral o tubo endotraqueal.
la fuente de aspiración, que pues con los niveles de aspiración que debe de alcanzar entre 80 y 120, y la fuente de oxígeno, la ventilación, el ventilador, perdón, y el AMBU, las gasas estériles, para pues, la limpieza externa de la sonda de aspiración. Y pues aquí están las imágenes, donde viene cada material que vamos a estar utilizando. Y bueno, las modalidades y procedimientos que hay que tener bien en cuenta, que las secreciones bronquiales son un mecanismo de defensa que pues de la mucosa bronquial, que esto genera un moco para atrapar pues partículas y expulsar por medio de la tos. Y bueno, las principales características y diferencias de cada modalidad de aspiración son el circuito abierto y el circuito cerrado. En el circuito abierto, pues hay que, al interrumpir la asistencia respiratoria, debemos de favorecer la pérdida del volumen pulmonar, la provocando pues colapsos alveolos y aumentar el riesgo de hipoxia por mayor tiempo de desconexión del respirador, y la técnica que requiere de 2 operadores. Y en el circuito cerrado, no se debe suspender la asistencia respiratoria. Aquí hay que disminuir los efectos adversos. Y pues en el paciente con patología aguda, que requieren presiones elevadas o alta frecuencia y oxígeno nítrico, previene el colapso de las vías aéreas y los alveolos. También se debe requerir de un solo operador. Y el circuito cerrado de aspiración, mejora la eficacia de la técnica, y disminuye el tiempo de enfermería y disminuye los costos debido a que pues requiere menos recambio de circuito. Bueno, estos son los procedimientos en la técnica abierta. Principalmente tiene que ser el higiene de manos. Recuerden que ya sea por gel o con agua y jabón. Debemos de ponernos los guantes, el cubrebocas, el protector facial y la bata. También debemos comprobar la presión negativa de la unidad, incluyendo el externo de los tubos de succión antes de conectar la sonda de aspiración. También se recomienda una presión negativa de 120-150, y pues en adultos de 80 a 120, en adolescentes de 80 a 100, niños de 60 a 80, y bueno, esos neonatos. También el paciente con ventilación mecánica oxigenal con O2 al 100%, y pues excepto en los neonatos. Y durante 30 a 60 segundos ajustar la FiO2 en respirador, o usar un programa de enriquecimiento de oxígeno disponible pues, en muchos respiradores con microprocesador. Debemos de, como habíamos dicho, colocarnos los guantes estériles. Debemos de mantener la mano dominante, pues, la que vaya a introducir la sonda en el tubo endotraqueal, y totalmente estéril, y pudiendo usar la otra para agarrar todo aquello que precise. Okay. Luego tenemos que conectar la sonda a la unidad de aspiración, sin perder la esterilidad, y debemos de retirar la funda y tomar la sonda por parte proximal, evitando tocar pues el extremo distal. Debemos de introducir la sonda suavemente sin aspirar. Pues en pacientes con ventilación mecánica se puede introducir la sonda a través de su UIV
o conexión, quitando el tapón del mismo o bien desconectarlo del sistema de ventilador. Cuando la sonda alcance la carina, pues se va a notar una resistencia y pues el paciente va a toser y ahí vamos a retirar la sonda en 1 centímetro antes de comenzar pues la aspiración. Después, al realizar la aspiración, vamos a aplicar el dedo pulgar sobre el orificio del control de la aspiración y pues declampar la sonda. No prolongar la aspiración durante más de 15 segundos y pues así evitar un trauma de la mucosa de hipoxia. Y bueno, es extraer la sonda sin rotación y aspiración de forma continua. Al momento desde la inserción de la sonda hasta su retirada, no se deben de transcurrir más de 15 segundos. En niños adolescentes, menos de 10 segundos y en neonatos, menos de 5 segundos. Aspirar la orofaringe antes de terminar el procedimiento. Administrar oxígeno al 100% durante 30 o 60 segundos. Desechar la sonda utilizada. Limpiar el tubo colector con agua estéril. En caso de necesitar otra aspiración, hay que dejar descansar al paciente unos 20 o 30 segundos antes de introducir una nueva sonda y no realizar más de 3 aspiraciones. Se debe realizar la higiene de manos, dejar al paciente en una posición cómoda y asegurarse de que el equipo siempre quede disponible para una próxima aspiración. Como nota tenemos que los niveles normales de saturación de oxígeno es de 95 a 100. Después tenemos lo que es la técnica cerrada, que comenzamos con la higiene de manos. Se prosigue a conectar el catéter de aspiración cerrada de Weevil y por el otro extremo el aspirador. Hay que regular la presión de aspiración. Oxigenar al paciente mediante un mecanismo manual existente en el ventilador mecánico de tiempo autolimitado. Después se le coloca una jeringa con suero salino en la entrada para el suero. Esto es para lavar la sonda al terminar la aspiración. Activar el aspirador, introducir el catéter dentro del tubo. Realizar una maniobra repetida al empujar el catéter y deslizar la funda de plástico que recubre la sonda hacia atrás con el pulgar y el índice hasta que se note resistencia o el paciente presente tos. Hay que aplicar la aspiración mientras se retira el catéter. Asegurarse de retirar completamente la sonda del interior de la funda de plástico de modo que no obstruya el flujo aéreo. Hay que verificar siempre que la línea indicadora coloreada en el catéter es visible en el interior de la funda. Hay que estar valorando al paciente para así determinar la necesidad de una nueva aspiración o la aparición de complicaciones. Hay que permitir al menos 1 minuto entre cada aspiración para así permitir la ventilación y la oxigenación. También hay que después inyectar la jeringa de suero en el catéter mientras aplica aspiración para limpiar la luz interna y estar oxigenando al paciente. También tenemos lo que son las técnicas de aspiración de secreciones, ya sea por un tubo endotraqueal o una traqueostomía. Hay que tomar en cuenta que antes del procedimiento, si el paciente está consciente, sí, hay que realizarle siempre el procedimiento que se le va a estar realizando. También hay que colocar al paciente en una posición correcta, en un ángulo de 45 grados o la llamada semi-Fowler, o de cúbito dorsal con el cuello en hiperextensión o si está inconsciente en decúbito lateral. Previo al lavado de manos, la enfermera se colocará lo que son los guantes estériles. Se verificará que la sonda de aspiración ha de tener un diámetro externo no superior a 1/3 del diámetro interno del tubo endotraqueal. Y antes de comenzar, se oxigenará al paciente y se mantendrá después de la aspiración durante 1 minuto. Durante el procedimiento, aquí
se introducirá la sonda previamente lubricada y entre aspiración y expiración se dará aire con AMBU para movilizar secreciones en caso de que el enfermo lo precise. También hay que con la sonda lubricada se introduce suavemente, sin aspirar y sin forzar, tan lejos como sea posible a 2 centímetros de la carina. Este se va a retirar aspirando de manera intermitente y rotando hasta sacarlo todo. En caso de recoger mucha muestra de esputo para cultivo se hará pinzando y despinzando el terminal conectando a la aspiración. Ya después del procedimiento hay que auscultar los pulmones para así verificar la desaparición o la disminución de los ruidos segregados. Al finalizar el procedimiento hay que apoyar con la bolsa de resucitación manual al paciente hasta que se recupere de una saturación de oxígeno aceptable y luego hay que instalar el dispositivo de oxígeno que maneja al paciente. Hay que recordar que se utilizará una sonda por cada aspiración y que la aspiración no durará más de 10 segundos, en caso de una hipoxia no más de 5 segundos. Karen, no te escuchas. Bueno, y estas son las precauciones de la aspiración por tubo endotraqueal o traqueotomía. Bueno, hay que minimizar la hipoxemia introducida por la aspiración, de aproximar a la paciente previa aspiración y debemos de considerar las limitaciones de la aspiración endotraqueal. Puedes darle a la anterior. Y aquí viene la definición de hipoxemia, que pues es la disminución de la presión parcial de oxígeno en la sangre. Pues lo normal es 96 a 99%, ya con riesgo es de 93 a 95% y en peligro ya sería 92%. También no hay que olvidar que reponer la FiO2 tras el procedimiento, pues puesto que se podría incurrir en toxicidad del paciente por oxígeno. También debemos de controlar los signos vitales antes y después de la aspiración y pues verificar la tolerancia del procedimiento en el paciente. También debemos de participar en todo momento en la técnica estéril y así pues vamos a poder evitar infecciones o microaspiraciones. La aspiración es menos eficaz pues en el árbol bronquial izquierdo porque pues el bronquio principal izquierdo sale de la tráquea en un ángulo más agudo y pues un drenaje más agudo para dicho bronquio se lograría con fisioterapia, respiración, drenaje postural, vibraciones o pues toser al paciente, hacer toser al paciente, perdón. Tenemos que tener en cuenta distintas observaciones, que durante la aspiración se debe de observar la aparición ya sea de signos de hipoxia, broncoespasmo, hemorragia, arritmia, dificultad en la progresión de la sonda, ya sea por un tapón de moco, mala posición del tubo cánula, y mordimiento del tubo o sonda y reflejo vasovagal. También no hay que forzar nunca la sonda si se encuentra una obstrucción. En caso de que el paciente se encuentre monitorizado, hay que vigilar la presión arterial, la frecuencia cardíaca, arritmias, bradicardias y la saturación de oxígeno.
Se debe de animar al paciente a que respire profundamente y tosa entre cada aspiración. En caso de recogida de muestra para cultivo, se utilizará el recipiente adecuado y se enviará la muestra al laboratorio de microbiología debidamente etiquetada. Si el envío se retrasará, la muestra deberá ser mantenida en nevera a 4 grados centígrados. Si en la misma sesión de aspiraciones es necesario acceder al tracto respiratorio más de una vez, hay que utilizar siempre una sonda nueva para cada aspiración. También hay que evitar lo que es la instilación rutinaria de suero fisiológico a través del tubo endotraqueal antes de la aspiración de secreciones bronquiales. En caso de que las secreciones sean espesas y secas, se debe de valorar el estado de hidratación del paciente y proporcionar métodos de humidificación y nebulización del suero fisiológico. No se recomienda la rotación de la sonda ni la succión intermitente al aspirar para así evitar no lesionar la mucosa. Si la cánula interna de la traqueostomía es fenestrada, se debe de cambiar por una no fenestrada antes de aspirar, ya que si no se corre el riesgo de introducir la sonda por la fenestra y así lesionar la mucosa subglótica. También hay que estar limpiando el frasco contenedor de la bolsa de aspiración entre pacientes cuando haya suciedad visible y semanalmente en el mismo paciente. Los fluidos de la succión deben desecharse al menos cada 24 horas y las tubuladoras y recipientes para las secreciones deben cambiarse entre pacientes y siempre que exista alguna suciedad visible. Bueno, para el registro del procedimiento, tenemos que registrarlo en nuestras hojas de enfermería, la frecuencia del procedimiento, motivos de la aspiración, las características de la secreción, el color, el volumen, consistencia y olor. También tenemos que registrar las complicaciones si han surgido, la tolerancia del procedimiento. Todo esto tiene que ir en nuestro registro de enfermería en la área de observación. En las complicaciones de la aspiración de secreciones existen ciertos riesgos que es hipoxia, arritmia, hipotensión, alteración atelectasia y paro cardíaco. Tenemos como recomendaciones de la aspiración de secreciones por tubo endotraqueal o traqueostomía que la sonda utilizada para aspirar la tráquea no debe utilizarse para aspirar la boca ni la nariz. También se debe utilizar una sonda estéril nueva para cada episodio de aspiración. Las sondas y los sistemas de aspiración deben ser transparentes para que puedan ser observables las secreciones residuales. Y es esencial el uso de guantes estériles, ya que se considera que la técnica de aspiración de secreciones es una técnica estéril. También tenemos que la técnica de aspiración debe de realizar suavemente, ya que la aspiración en forma vigorosa o brusca puede interrumpir la barrera protectora del moco y producir abrasiones locales, así aumentando la susceptibilidad de la infección. El aspirador de secreciones debe contar con un filtro para así disminuir la aerosolización de microorganismos o partículas de materia de la bomba de vacío. Y también se deben estar cambiando los frascos de sistema de aspiración empotrados cada 12 horas o según la necesidad. Bueno,
aquí principalmente tenemos una infografía que se la queremos mostrar, ya que esto va a servir más adelante. Y pues como se mencionó, pues esta infografía es de una manera más recreativa y un poco más resumida en cuestión de lo que es el procedimiento de la técnica de aspiración de secreciones. Y bueno, para aquí se le informa en resumen que primero se tiene que realizar la higiene de manos, el equipo de protección, tener el material al alcance, colocarse los guantes estériles y tener la sonda de aspiración. Después de ello tenemos que colocar la sonda, hacer la conexión de la aspiración, conservando lo que es la esterilización, encender lo que es la red de aspiración y limpiar la sonda con solución fisiológica, introducir la sonda y aspirar de manera intermitente y retirar la sonda rotándola. Es importante como recomendación que la sonda utilizada para aspirar la tráquea no debe utilizarse para aspirar la nariz y la boca. Esta se debe de cambiar. También es importante utilizar una sonda estéril nueva para cada episodio de aspiración. No se debe de reutilizar. Las sondas y los sistemas de aspiración deben de ser transparentes. ¿Esto para qué? Para poder ver el color y de las secreciones, y pues esto nos puede ayudar más adelante en los registros y ver cómo evoluciona el paciente. También es importante cambiar los frascos del sistema de aspiración que se encuentran empotrados cada 12 horas o según la necesidad. Tenemos dos videos, bueno, son 3 videos para ver qué es la diferencia entre la técnica abierta y cerrada, de donde se sacó la infografía del video, más que nada el procedimiento, y la técnica de auscultación pulmonar, esto que se hace antes y después de la aspiración de secreciones para valorar al paciente. Encontramos la bibliografía y listo. Si tienen alguna duda, pueden preguntarnos o algún comentario que quieran dar. A continuación les vamos a poner un examen sobre lo que hicimos y las personas que tengan una calificación de 80 o mayor a 80 van a conseguir una constancia. De nuestra parte sería todo. Gracias. Te va a mandar una lista de asistencia por medio de un link para que se puedan registrar, por favor, y verificar que están pues, asistiendo a este pequeño tema. Y sería todo por nuestra parte. Cualquier duda, pueden preguntar. Gracias.